Me presento, soy Magda Blanco, la psicóloga de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas del Ayuntamiento de Elche. Os queremos presentar nuestra Escuela de Familias Online, que junto a mi compañera Amelia Maldonado de Paco, que es la educadora social, hemos realizado. A continuación, Amelia os explicará los objetivos y contenidos de esta primera sesión. Muchas gracias. Hola familias, pues yo soy Amelia, educadora social de la unidad, y en esta primera sesión de Escuela de Familia Online vamos a exponer conceptos básicos sobre las adicciones, desde la prevención, la importancia de la prevención familiar, la diferencia entre el uso, abuso y dependencia de una sustancia o de una conducta, diferenciar y clasificar los diferentes tipos de adicciones con y sin sustancia, y finalizaremos con los factores de riesgo y de protección. Bueno, sin más, espero que os sea útil y muchas gracias por vuestra atención. Los objetivos de esta sesión son dar a conocer la importancia de la prevención familiar, saber qué es una adicción, conocer los síntomas, diferenciar entre uso, abuso y dependencia y conocer y prevenir los factores de riesgo y potenciarlos de protección. Y os preguntaréis, ¿qué es la prevención? La prevención familiar es la influencia positiva que ejerce la familia para evitar que algo negativo suceda. Es el primer modelo y el más potente de transmisión de hábitos y estilo de vida saludables. Es muy importante tener claro que es un trabajo que empieza incluso antes de ser padres y que es para toda la vida. ¿Y cómo prevenimos desde la familia? Está comprobado que se transmite y le enseñamos más a nuestros hijos e hijas con nuestros actos que con nuestras palabras. Si conseguimos desde el nacimiento que vivan en un entorno con unos hábitos de vida saludables, con unos valores en la convivencia, dándoles confianza y seguridad, estamos regalándoles la mejor prevención que hay. ¿Y cómo definimos una adicción? La adicción es una necesidad o dependencia obsesiva y compulsiva hacia una sustancia, actividad o relación que arrastra a la persona lejos de todo lo demás que le rodea. Esta definición conlleva varias ideas. Tiene que haber una obsesión, una compulsión y una rotura de la realidad. Y además acarrea un impacto psicosocial tanto en la persona en su ámbito familiar, social, académico y o laboral. ¿Qué tipos de adicciones hay? Existen múltiples clasificaciones, pero nos vamos a centrar en las adicciones con sustancia y las adicciones sin sustancia. Las adicciones con sustancia, según define la Organización Mundial de la Salud, son cualquier sustancia química de origen natural o sintético que al interior de un organismo viviente puede modificar su percepción, el estado de ánimo, cognición, conducta o funciones motoras. Conocemos múltiples adicciones a opiáceos, alcoholismo, cocaína, anfetaminas, tabaquismo, etc. Por otra parte, existen las adicciones sin sustancia. Una adicción sin droga es aquella conducta repetitiva que resulta placentera, al menos en las primeras fases, y que genera una pérdida de control en la persona, con una interferencia grave en su vida cotidiana, a nivel social, laboral y familiar. Se consideran adicciones sin sustancia el juego patológico, el uso excesivo del móvil, las redes sociales, los videojuegos, las conductas compulsivas hacia las compras, a la comida, al trabajo, al ejercicio físico. Ambos tipos de adicciones tienen criterios comunes, como son la obsesión, la compulsión, la rotura de la realidad y una interferencia importante en su vida cotidiana. A continuación, os vamos a explicar que la adicción suele conllevar la aparición de múltiples síntomas tanto físicos como psicológicos. Síntomas generales ante una adicción. En todos los tipos de adicción podemos observar una serie de características comunes. Negación del problema, síndrome de abstinencia, ansiedad, necesidad incontrolable, descontrol progresivo de la propia conducta,
malestar e irritabilidad, abandono de interés en relaciones previas, necesidad de más tiempo, lo que llamamos tolerancia. Síntomas psicológicos. Los síntomas psicológicos son síntomas mentales compuestos por alteraciones emocionales, conductuales y del pensamiento, y algunos de ellos suelen ser ansiedad, nerviosismo, depresión, irritabilidad, aislamiento social, estrés, ansiedad por volver a consumir o realizar la actividad adictiva, pensamiento recurrente hacia la conducta adictiva. La adicción suele conllevar la aparición de multitud de síntomas físicos. Algunos de los más importantes son sudoración excesiva, aumento del ritmo cardíaco, palpitaciones, respiración acelerada, llanto, rabieta. Ahora que sabemos qué es una adicción, qué tipos de adicciones hay y qué síntomas son los más comunes, es muy importante saber diferenciar el uso, el abuso y la adicción. Una idea que queremos transmitiros es que en el caso de las adicciones con sustancia, el uso ya de por sí es problemático, por tanto con este término debemos ser bastante cautos. Pero cuando hablamos de adicciones, por ejemplo adicciones tecnológicas, nos es de gran relevancia el poder diferenciar el uso normalizado del uso patológico. Y aquí es donde es importante que sepáis diferenciar uso, abuso y adicción. El uso es aquella relación que con su escasa cantidad, baja frecuencia y la propia situación física, psíquica y social no producen consecuencias negativas sobre el individuo y su entorno. Esto que conlleva que en el uso hay un equilibrio y no es problemático. Pero es importante matizar que en el caso del uso de sustancias y consumo de sustancias siempre es problemático. Abuso. Cuando hablamos de abuso se producen consecuencias negativas para el consumidor y para su entorno, bien por la cantidad, la frecuencia o características individuales. Aquí se entiende que hay un desequilibrio y que las consecuencias negativas son importantes para la persona. Adicción. Hay un aumento tanto en la cantidad como en la frecuencia, como consecuencias negativas y pérdida de autocontrol. Por tanto, hay una ruptura con el entorno y un cambio de valores. Cuando hablamos de prevención, tenemos que hablar de factores de riesgo y de protección. Los factores de riesgo son aquellas características individuales, sociales y ambientales que pueden aumentar la probabilidad de que se den conductas adictivas. Y los factores de protección son las características que pueden favorecer que no se produzcan estas conductas adictivas. ¿Y qué son los factores de riesgo?
Son esas situaciones de riesgo, esos atributos individuales, condición situacional, ambiente o contexto que aumentan la probabilidad de ocurrencia de un comportamiento inadecuado. Factores de riesgo individuales, la edad, como por ejemplo ser joven, impulsividad, búsqueda de sensaciones, tener una autoestima baja, el déficit en habilidades sociales, falta de conformidad con las normas sociales, insatisfacción con el empleo del tiempo libre, una falta de habilidades para resolver problemas o tomar decisiones, escasa tolerancia a la frustración, elevada necesidad de aprobación social. Factores de riesgo sociales. Están los del ámbito familiar, los del grupo de iguales y los del ámbito escolar. En el ámbito familiar, pues una baja cohesión familiar, un clima afectivo inadecuado, un estilo educativo familiar, consumo en la familia. ¿Esto qué quiere decir? Pues eso, dentro de una familia donde no haya una buena afectividad, donde la familia no tenga una buena cohesión, en el que el estilo educativo sea permisivo o demasiado autoritario, o incluso que la familia sea consumidora, pues hay una mayor probabilidad. Entre el grupo de iguales, pues la tolerancia, la pobreza de las relaciones sociales, escasas figuras de referencia. En el ámbito escolar, falta de integración escolar, consumo o uso normalizado. De riesgo ambientales, evidentemente la disponibilidad de drogas, la presión social, una sociedad competitiva, un sistema colectivo de valores que realzan el culto al dinero, al individualismo, la falta de solidaridad, etc. La publicidad de drogas legales, la falta de recursos o facilidades para un ocio saludable. Después de hablar de los factores de riesgo, vamos a hablar de los factores de protección, que son aquellos atributos individuales, condición situacional, ambiente o contexto que reducen la probabilidad de ocurrencia de un comportamiento inadecuado. Los factores de protección individuales son baja irritabilidad e impulsividad, habilidades sociales para solucionar conflictos, buen nivel de autoestima, tener capacidad de comunicación, actividades saludables, buena escala de valores. Los factores de protección sociales, pues igual que antes, en el ámbito familiar, en el ámbito escolar y en el grupo de iguales.
En el ámbito familiar, pues una buena cohesión familiar, un clima afectivo adecuado, un estilo educativo adecuado, un estilo de vida saludable. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues una familia con una buena cohesión, que tenga y que muestre afectividad, que tenga un estilo educativo adecuado. Pues ¿cuál sería? Un estilo democrático, en el que los hijos puedan expresar sus opiniones, pero evidentemente donde haya una jerarquía, donde no haya autoritarismo, pero sí autoridad, y que tengan un estilo de vida saludable. En el ámbito escolar, pues un buen clima en el centro educativo, un sentimiento de pertenencia, socialización y de integración. Y en el grupo de iguales, vínculos afectivos de pertenencia a un grupo, manteniendo la autonomía, evidentemente, porque la presión de grupo es la variable contraria, y por tanto no vernos arrastrados por las influencias. Factores de protección ambientales, pues una limitación de la accesibilidad de drogas, promover actividades de ocio alternativas, vínculo social con la comunidad, un sistema colectivo de valores donde se dé valor al esfuerzo, a la solidaridad, al trabajo en grupo, etc. Implicarse en la comunidad como fuentes de aprendizaje. Bueno, y sabiendo todo esto, ¿qué es la intervención preventiva? Se pueden cambiar o prevenir estos factores de riesgo durante la etapa escolar, incluso en la adolescencia. Cuando una conducta agresiva, por ejemplo, existe, se pueden realizar intervenciones familiares, escolares y comunitarias, dirigidas a ayudar a que los niños y las niñas desarrollen conductas positivas apropiadas. Si no son tratados, los comportamientos negativos pueden llegar a acarrear riesgos adicionales. Para finalizar, estos son algunos puntos fundamentales para la prevención del consumo en adolescentes. Una buena educación familiar, ya que mayor número de problemas, mayor probabilidad de consumo de drogas. La interrelación entre el grupo de iguales, familia y colegio es fundamental también para detectar problemas. Fomentar el ocio y las actividades recreativas saludables en nuestros adolescentes, compartiendo actividades en familia desde la infancia. Informar sobre los riesgos de las adicciones, sobre los efectos que ocasionan y los falsos mitos. Por ello, es de una gran relevancia proporcionar información correcta y tener siempre presente que el objetivo de una persona es tener las suficientes habilidades para enfrentarse adecuadamente a su entorno y tener una buena adaptación en el mismo. Ponerse en contacto con profesionales ante la sospecha o confirmación de consumo para valorar la situación y realizar una intervención precoz. Esperamos que os haya gustado esta sesión. Os animamos a participar activamente. Para ello, os podéis poner en contacto a través de nuestro correo electrónico, WhatsApp o nuestro Facebook.